7.2 ha sido el último movimiento telúrico aquí en el país, en Ayacucho, pero en los últimos meses se han registrado múltiples sismos, terremotos que se vienen dando no solo en Sudamérica, sino también en Asia. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son, por ejemplo, en el Perú, las regiones que se encuentran en riesgo? Estamos con los especialistas, estamos con César Jiménez, sismólogo. Bienvenido, César, gracias por estar con nosotros. Y hemos visto en estos últimos meses sismos de manera repetitiva, ¿no? Terremotos, incluso que han causado gran destrucción, hablando de Venezuela, hablando también de Colombia, con imágenes impactantes de edificios nuevos que se han caído. ¿Qué ha pasado de pronto? Porque se ve una cadena de sismos. ¿Hay una explicación, esta activación de pronto de múltiples sismos en el mundo? Bien, ante todo, muy buenos días a toda la teleaudiencia. De hecho, que estamos en una zona altamente sísmica. Por lo tanto, vamos a tener sismos ahora, ayer y mañana. Entonces, la ocurrencia de estos sismos prácticamente en Perú, en Colombia, se debe a la interacción de la placa de Nazca con la placa continental. A diferencia, por ejemplo, de Venezuela, en la cual se dieron dos sismos, prácticamente un doblete sísmico, debido a la interacción de la placa del Caribe con la placa sudamericana. ¿Y hay alguna explicación en que se han activado? Porque lo que siente el ciudadano, lo que sienten las personas es que de pronto se activaron las placas y se comienzan a presentar los sismos. ¿O esto es normal? Bien, la actividad sísmica es normal porque estamos en una zona altamente sísmica, pero sí lo que podemos notar es que las estadísticas indican que ha habido un aumento en el número de sismos a nivel regional y a nivel global en general. ¿Y esto por qué es? Básicamente porque la Tierra está liberando energía sísmica acumulada y es algo que la naturaleza se da y tiene que suceder. Ahora, tenemos aquí, si podemos colocar el pantallazo, donde vamos a observar de lo que siempre se habla, ¿no? Perú se encuentra en el cinturón de fuego. Y vemos en la imagen que vamos a proyectar ahora de inmediato que ya se han venido registrando, ¿no?, estos movimientos telúricos fuertes en el llamado cinturón de fuego, ¿no? Terremotos en 8 países del cinturón de fuego: Japón, Filipinas, Indonesia, ¿no?, Tonga, Vanuatu, México, Colombia, Chile, Perú. Este último movimiento telúrico de 7.2 quiere decir que ya podemos estar tranquilos, que ya salió o ya se botó la energía, como se dice, que hay acumulada. Ok, vamos a explicar. El terremoto último de Ayacucho ha tenido una profundidad de 100 kilómetros de profundidad. Entonces, esta es una fractura que ha ocurrido al interior de la placa de Nazca, al igual que el terremoto de Colombia, que también tuvo una profundidad en el orden de los 100 kilómetros. Sin embargo, los grandes terremotos que estamos esperando están en la costa, en el mar, exactamente, ¿no? Entonces, la energía acumulada en esta región aún no se ha liberado, porque vemos que este terremoto de Ayacucho es una fractura al interior de la placa de Nazca. Por lo tanto, no se ha liberado la energía de los terremotos que deben ocurrir en la zona del mar y la línea de costa en el Perú. Y los que se han venido presentando, como lo vemos aquí, no resaltado en las diferentes zonas, tanto en Asia como también en América, el movimiento que se ha dado, la frecuencia con lo que se ha dado, ¿es lo esperable o es algo que merece un estudio específico? En los últimos 2 meses han habido varios terremotos en toda la región del Océano Pacífico. Bueno, es algo un poquito que sale de la estadística normal, pero como digo, es zona sísmica y en algún momento tiene que ocurrir, ¿no? Digamos que estamos en diferentes ambientes tectónicos. Por ejemplo, Chile, Perú y Colombia, incluyendo Ecuador, están dominados por la interacción de la placa de Nazca con la placa continental. México ya intervienen otras placas, la placa de Cocos y la placa norteamericana. Igual el Japón también son otro ambiente tectónico con otras placas tectónicas. Entonces, lo que ocurre en Japón o en México no tiene relación de causa y efecto a lo que ha ocurrido en Colombia y en Perú, por ejemplo. Que sí tiene, en este caso hablamos de las mismas placas. Y solo para cerrar con esta gráfica, ¿qué significa eso? Que nos encontremos en el cinturón de fuego, para que el público lo pueda entender. El cinturón sísmico del Pacífico, cinturón de fuego del Pacífico, es una de las zonas altamente sísmicas en todo el mundo. Y prácticamente podríamos decir que incluye a algo de las 3/4 partes de todos los terremotos y sismos que ocurren a nivel mundial, ¿no? Y nosotros estamos dentro de esa
de este cinturón, de esta exactamente, área, ¿no? Y es por ello que somos un país sísmico y debemos estar siempre preparados. Vamos con la siguiente gráfica porque mucha atención, vamos a ir precisamente a ver qué es lo que se llama o por qué se indica que hay regiones que presentan un silencio sísmico. Explícanos esto, por favor. Bien, acá tenemos el mapa del coeficiente de acoplamiento intersísmico. ¿Qué significa eso? Es un trabajo que hicieron los colegas del Instituto Geofísico del Perú en el año 2016. Entonces, ellos han monitoreado las zonas donde la energía sísmica está altamente concentrada. Por ejemplo, vemos en la zona central del Perú, hay una zona de silencio bastante grande que abarca desde Paracas hasta Huarmey, en Ancash, y abarca los departamentos de Ica, de Lima y de Ancash. Eso significa que en este lugar podría haber un gran terremoto de magnitud 8.5 a 8.8 en ese orden. ¿Qué significa esto, lo que han resaltado acá, estos colores? Ya, aquí faltaría indicar, hay una escala de colores. El color rojo intenso significaría que el acoplamiento es bastante grande, por lo tanto las placas están trabadas y no almacenan energía. En cambio en el norte el acoplamiento es menor. Las placas se están deslizando sin acumular gran cantidad de energía sísmica. Y esto es bueno, por ejemplo, lo que nos dices en el norte, que no se ve mucho color rojo. Exactamente, ¿no? Si yo eligiera vivir, me iría al norte por los terremotos, porque en el centro y sur del Perú hay zonas bastante marcadas de silencio sísmico, ¿no? Entonces, en algún momento habrá un terremoto. No sabemos cuándo, esa es la pregunta de oro. Puede ser la próxima semana, dentro de un año o dentro de 100 años. Y eso es lo que no sabemos. Lo cierto es que el mapa, y aquí vemos las regiones, ¿no?, de la zona costera, además también, lo que nos indica si es dónde se está acumulando mayor cantidad de energía, que es lo que estamos viendo nosotros aquí, ¿no?, con estos colores rojo con naranja. Exactamente, ¿no? Y vemos algo curioso, que en el año 2007 hubo un terremoto en Pisco. Y vemos que la zona aledaña a Pisco y al sur de Lima está en blanco, ¿no? Igual, en el sur tenemos el terremoto de Camaná, que disipó la energía y por eso vemos ahí que no está coloreado desde Atico, la zona de Arequipa, ¿no? La zona de Arequipa, de Atico hasta Hilo, ¿no? Que fue prácticamente la ruptura del terremoto del 2001. Entonces este mapa nos da bastante idea de la energía sísmica acumulada. Ahora, aparte de la energía sísmica acumulada, que es lo que preocupa y es lo que los expertos llaman ustedes el silencio sísmico, ¿no? Esto también tiene que ver con el tema de cuando se presenta la profundidad. ¿Y por qué se lo consulto? Porque hemos visto, por ejemplo, en Junín, el movimiento sísmico de 5 puntos y algo a poca profundidad, 9 kilómetros, 12 kilómetros de profundidad, pero que causó gran destrucción. Sin embargo, afortunadamente en Ayacucho ha sido a mucha profundidad, más de 100 kilómetros, y hemos visto que hasta el momento los reportes indican, ¿no?, que no hay mucho daño material ni pérdidas de vidas humanas. ¿Hay alguna relación entre la acumulación de energía y el tema de la profundidad también? Ok, debido al proceso de subducción, donde la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa continental, entonces, ¿qué sucede? Los puntos de la costa retroceden día a día, año a año, y se forma en el transcurso de los años la cordillera de los Andes. Además de eso, se forman fallas geológicas muy superficiales, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Huancayo, ¿no?, en Junín. Esas fallas geológicas son bastante superficiales y pueden dar lugar a sismos moderados de magnitud 5, 5.5 en ese orden, que tienen profundidades entre 10 kilómetros, 12, 8 kilómetros en ese orden. ¿Y estamos hablando aquí en el mapa de qué zonas? De la zona de Huancayo, Junín, ¿no?, donde ocurrieron estos sismos hace varias semanas, ¿no? Ahora, el terremoto de Ayacucho es prácticamente un terremoto al interior de la placa de Nazca, porque tiene una profundidad de 100 kilómetros. A 100 kilómetros ya no fricciona la placa de Nazca con la placa continental, ¿no? Entonces, a esas profundidades tenemos una fractura al interior de la placa de Nazca. Y en el caso de Lima, por ejemplo, porque vemos aquí, ¿no?, en toda esta parte, sí, energía acumulada y cómo ahí está el movimiento de las placas, ¿no? Porque vemos este rojo intenso que nos indica que es energía acumulada y es donde más resalta en todo el mapa. Exactamente, ¿no? Y debemos decir que en el caso de Lima, el último gran megaterremoto fue en el año de 1746. Un terremoto comparable al de Japón 2011, magnitud 9.0 aproximadamente. Wow. De esa época pasaron 280 años, han habido
habido 4 terremotos en la región central del Perú. El terremoto de 1940, el 66, el 74 en Lima y el 2007 en Pisco. Esos 4 terremotos solo han liberado aproximadamente el 20% de la energía sísmica acumulada desde 1746. Por lo tanto, ese mapa indica la energía acumulada que podría generar aún un terremoto entre 8.5 a 8.8. Wow, un mega terremoto bastante fuerte. Exactamente. Y eso es lo que puedes leer por el tema de la energía que se ve acumulada del silencio sísmico. Así es, como usted lo ha dicho. Ahora, dentro de las zonas de Lima, ¿se pueden ustedes también indicar cuáles son las más cercanas a donde hay más energía acumulada en la región? Ya, en el caso de Lima han habido estudios que indican el tipo de suelo. Ajá. El tipo de suelo. Entonces, los distritos que tienen el peor tipo de suelo, yendo por el norte, Ventanilla, El Callao, Vía Chorrillos, parte de Vía Salvador, y hacia el cono oeste, sectores de La Molina, que tienen un terreno arenoso, ¿no? Cuando uno construye una edificación en terreno arenoso y llegan las ondas sísmicas, estas se amplifican. Por lo tanto, el daño puede ser mayor que si construyéramos en un suelo consolidado o tipo rocoso. Y eso, hemos escuchado ahora cuál es el tipo de suelo que tiene, ¿no?, un mal suelo para construir. ¿Cuáles serían los distritos o cuáles son que tienen el mejor tipo de suelo en este caso? Los que tienen suelo consolidado, estamos en Jesús María, parte de San Isidro, Lince, Miraflores, los distritos del Cono Norte, San Martín de Porres, Olivos, tienen un buen suelo en este caso, según esas investigaciones que se ha hecho en años anteriores. Otra consulta que también considero importante respecto a la energía acumulada. Como se ve en estos momentos por el silencio sísmico, ¿también generaría de inmediato una alerta de tsunami? Exactamente. Si vemos todos estos eventos que podrían generarse, están en el mar. Entonces, 3 condiciones importantes para la generación de tsunamis es que la fuente sísmica esté en el mar, número 1. Número 2, que sea superficial. Vemos que como está en el mar, la profundidad del foco va a ser entre 0 y 60 kilómetros. Número 3, que sea de una magnitud hacia arriba. Y esa cota es de 7, ¿no? Esos terremotos podrían tener tranquilamente 8, en el caso de Lima, ¿no? 8, 8, 5, en ese orden. Entonces, sí o sí van a generar un tsunami. Entonces, debemos estar alertas con las poblaciones que viven cerca a la costa. Ahora, solo para terminar el tema de la zona norte, de la zona costera del país, ¿no? Vemos en el caso de La Libertad, Tumbes, son las regiones entonces que también tienen que estar alerta. En el caso norte, la zona de silencio sísmico es más pequeña, por lo tanto los terremotos que podrían originarse son medianos, ¿no? Mediano entre comillas, un magnitud 7 en ese orden, ¿no? De hecho que, por ejemplo, en el año 1996 hubo un terremoto frente a Chimbote, que ocasionó un tsunami que mató a 12 personas, de magnitud 7.5, ¿no? Entonces pueden haber, pero en el sur y en el centro del Perú han habido y pueden haber megaterremotos de magnitud 9, por ejemplo, como el que mencioné en el Callao, 1746, en el sur el 1868, que rompió desde Arica hasta Marcona, más o menos, ¿no? Claro, que era la liberación de energía que nos venías comentando, César. Finalmente, tu recomendación, sabemos que somos un país sísmico, estamos viendo aquí en el mapa por qué se habla del silencio sísmico en algunas regiones del país. ¿Cuáles son tus recomendaciones para las personas y también para aquellas que son conscientes que sus viviendas no están construidas de manera adecuada? Ok. En primer lugar, no hacer caso a los adivinos, a los que salen en las redes sociales a vaticinar que la próxima semana va a haber un terremoto, ¿no? O de repente alguien dice, mi sobrino trabaja en la NASA y él me ha dicho que va a haber un terremoto en Perú, ¿no? Ese tipo de cosas no. Sabemos que en Perú, en Lima, va a haber un terremoto, no sabemos cuándo, pero debemos estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos? Almacenar alimentos y agua por lo menos para una semana, 2 semanas, ¿no? Almacenar energía, una batería, una radio a pilas, etcétera, y también verificar los lugares vulnerables en nuestra casa, en nuestro lugar de estudio, en el trabajo, etcétera, ¿no? Y elaborar un plan un protocolo de comunicación con nuestros familiares.
Bien, César, muchísimas gracias por estar aquí, además por ayudarnos a entender un poco más qué hablamos o qué es el silencio sísmico y nosotros cómo debemos de estar prevenidos. Hablábamos con César Jiménez, sismólogo. Gracias, César, por estar Muchas con gracias. nosotros. Okay.